Vamos a hablar de la justicia, vamos a salir de este tema, pero vamos a hablar de la justicia porque esta semana ha sido álgida por el debate que se dio en el Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que pone en vigencia una ley que ya había sido derogada y que abre muchos debates. Y Horacio, entre las voces que aparecieron la semana, muchos dijeron, bueno, a ver, estamos ante una crisis, este es el mejor momento para impulsar algo que desde hace mucho se entiende como una deuda, que es una reforma a la Corte Suprema de Justicia. Esto de pensar qué corte necesita nuestro país. La vocera del presidente, Gabriela Cerruti, entre otras cosas, dijo: la oposición se dividió en la legislatura para eso, se dividió en el Congreso Nacional para tener los representantes en RTA y en ACOM. Cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición se divide para que les correspondan a los dos bloques que integran Juntos por el Cambio. Ahora hay muchos más bloques que integran Juntos por el Cambio. Entonces, no es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que tienen que ver con la primera minoría y se divide para quedarse con los cargos que tienen que ver con la primera y la segunda minoría. Con lo cual, esta es una práctica absolutamente habitual de Juntos por el Cambio, y la verdad es que lo que deberíamos pensar no solo es en la doble vara de ellos, sino también en la doble vara de algún periodismo que critica cuando esto sucede en alguna fuerza política y no cuando es la práctica habitual. Porque recordemos también que para nombrar a Tonelli durante el gobierno de Mauricio Macri como consejero de la magistratura en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa y juntaron todos los bloques para decir que todos los interbloques eran un solo bloque, así podían tener el representante de la mayoría. Entonces, la verdad es que Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, trampas a la democracia. Lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege cada vez que hacen alguna de estas situaciones. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ¿qué están pensando dentro del bloque oficialista? Están pensando en empezar ya a discutir esto y empezar a escuchar en las próximas semanas, convocar a especialistas que puedan opinar con respecto a qué tipo de Corte Suprema de Justicia necesita la Argentina. Y hay muchas observaciones que hacen los especialistas. Dicen, bueno, necesitamos una Corte que sea más representativa de un país tan extenso como Argentina, una Corte con un perfil más federal, por ejemplo, más equitativo en cuanto a la representatividad de género, ¿por qué no? Una Corte Suprema de Justicia más inclusiva, podríamos decir. ¿Hay proyectos? Sí, hay proyectos que se han presentado anteriormente. Esto recién está tomando forma, pero sin dudas lo que están intentando hacer es aprovechar el momento para saldar una vieja deuda. Tenemos más voces. Leopoldo Bró. Advirtieron que el Consejo de la Magistratura iba avanzando en la tarea de ir reemplazando a algunos jueces federales que se murieron, caso Bonadío, u otros que renunciaron, caso Canicoba Corral, y también reemplazando camaristas federales, como el caso de Bruglia, Bertucci, que fueron puestos a dedo por el gobierno de Macri. Como ese proceso iba avanzando en el Consejo de la Magistratura, se hicieron los concursos por oposiciones antecedentes, etcétera, etcétera, eso pone en riesgo la última trinchera donde se refugian los grupos dominantes en la Argentina. Y pone en riesgo la tarea que estos grupos llevan adelante. En Comodoro pide impunidad para Macri. Entonces dijeron, bueno, no lo podemos permitir, manoteemos al Consejo de la Magistratura antes que se produzcan esos reemplazos. Y bueno, me parece que hay otras cosas que hay que hacer, por ejemplo, llevar adelante una ley de ampliación del número de miembros de la Corte. Pero no solo por esta situación de conflicto de poderes que la Corte promovió, sino porque efectivamente no podemos tener una Corte cada vez más escuálida, de 3 o 4 personas. A mí lo que me preocupa es que los miembros de la Corte le respondan al Grupo Clarín, tengan miedo de lo que puede decir la Embajada norteamericana, o que sean, como es el caso de Rosecrans, representantes de grandes empresas. Eso sí me preocupa.